presentación sea de utilidad y al final de la presentación, con gusto, podremos conversar respecto a las observaciones o preguntas que tenga. El día de hoy vamos a conversar respecto al uso de cannabis desde una mirada de salud mental comunitaria. Y vamos a hacer énfasis en por qué es importante considerar esa mirada y esa definición al momento de incorporar una terapia canábica o la incorporación de una sustancia psicoactiva como es la cannabis, la que vamos a hablar el día de hoy. Para comenzar, en general, definir la salud mental comunitaria tiene que ver desde las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con el bienestar individual, ¿verdad?, social, y que las personas también puedan desarrollarse en todos los ámbitos de su dimensión humana. Podríamos definir el concepto de salud, ¿ya? ¿Por qué eso es importante? Porque en general no solamente tiene que ver con la ausencia de enfermedad, como antiguamente se definía el estar sano. El estar sano no significa no tener ninguna enfermedad, sino contribuirse personal y socialmente y desarrollarse también en estos espacios. Desde ahí es importante ver, y quizás suena un poco disonante, el hecho de plantear el consumo de una sustancia como parte de la salud, ¿verdad? Porque cuando definimos salud quizás construimos un imaginario en donde lo relacionamos con actividad física, comer saludable, trabajar o estudiar sin ningún inconveniente, dormir las 8 horas o las indicadas según los especialistas. Entonces, pensar en utilizar una sustancia, y en este caso como la cannabis, sería contraproducente en relación al contexto o a la definición de salud. Sin embargo, eso también tiene que ver con una construcción de lo que se ha establecido como normalidad o anormalidad. Y en ese caso cito a Michel Foucault, uno de los autores de mayor admiración, y que define de alguna forma y estudió acabadamente cómo se establecen los límites de la normalidad, qué quiere decir qué es lo normal o anormal. En su libro Enfermedad Mental y Psicología, describe, por ejemplo, que la normalidad implica una relación de poder. El poder clasifica, ordena y controla. Decide lo que es correcto en cada momento, y el que se sale de esa corrección resulta extraño. Hablar de consumo de cannabis hace 10 años o 5 años en Chile era hablar de esta construcción de este imaginario de una persona carente de un proyecto de vida, parado en la esquina, o quizás lo asociamos al reggae y a los rastas, ¿verdad? Teníamos una construcción totalmente alejada de la realidad. En general, el que una persona consuma una sustancia, independiente si se encuentra en un estado de enfermedad o no, no va a definir que esta persona sea normal o normal, ¿ya? Y que también está relacionado con el concepto de qué es lo adecuado o qué es lo correcto o qué es lo bueno. Lo que también está alejado del concepto de normalidad, porque en el fondo la normalidad vendría siendo como una forma, como lo plantea Foucault, de clasificar a las personas y de controlar, de establecer ciertos comportamientos. Y por eso tenemos sustancias, por ejemplo, que son permitidas, como el alcohol, el tabaco y el café, y tenemos otras sustancias ilegales que son prohibidas, como el cannabis, la cocaína, el LSD, etc. Esta es una visión como más teórica desde el punto de vista de cómo clasificamos la salud, la normalidad y qué vendría siendo, por qué es tan difícil para muchas personas decir yo consumo una sustancia y no sentirse extraño o no sentirse estigmatizado, que no está alejado de la realidad. Otro concepto importante a incorporar tiene que ver con cómo vamos estableciendo justamente, por ejemplo, el concepto de cannabis desde un punto de vista social. Y ahí voy a citar a una psicóloga que se llama Maritza Montero, venezolana, de larga trayectoria, una de las principales exponentes de la psicología comunitaria, que dice que existen ciertos procesos psicosociales comunitarios que van estableciendo de cierta manera el cómo las personas van incorporando lo normal, lo anormal, la realidad, etc. Entonces ella plantea que, por ejemplo, y si ponemos el ejemplo en el caso de la cannabis, existiría un concepto de habituación, ¿ya? ¿Qué significa la habituación? Que establecemos de alguna forma algo habitual. Entonces, si a nosotros desde chicos, sobre todo quizás a los mayores de 25 años, nos dijeron cuando chicos que la marihuana mataba neuronas o que la marihuana te iba a hacer perder tu trabajo, tu familia, etcétera, lo más probable es que vamos habituando la marihuana con conceptos negativos. De esa forma las vamos naturalizando y las vamos reproduciendo.
Por lo tanto, no establecemos ninguna reflexión respecto a esa información dada, sobre todo cuando reforzada por los distintos contextos sociales, ¿verdad? Sobre todo cuando escuchamos discursos políticos o públicos donde se establece, por ejemplo, que las drogas son el flagelo de la sociedad. De esa forma nos familiarizamos con los conceptos y de alguna forma no los cuestionamos. Que plantea de alguna forma que, si bien esto lo extrapolo a la sustancia, en general Maritza Montero lo plantea para otros conceptos como de pobreza, marginación, estigma social, etc. Entonces ella plantea que una de las formas de ir modificando estos conceptos tiene que ver con la problematización y desnaturalizar lo que tenemos como aprendido, como dado, como normal, y que vayamos de alguna forma a reflexionar respecto a cómo se han construido estos consensos o estos discursos. De esa forma, vamos a poder pasar a un proceso mayor que sería la concientización, que sería de alguna forma relacionarlo con la reflexión, ¿ya? Y sacar la ideología de alguna forma de lo que tiene que ver con este concepto. En el caso de la droga, por ejemplo, el modelo prohibicionista, que ha establecido desde la década del 60 una persecución a los usuarios de drogas, porque en el fondo no es a las drogas las que se persigue, sino a los propios usuarios. ¿Ya? De esta forma, entonces, relacionamos cómo, de alguna forma, quiero plantear cómo se ha construido el discurso relacionado al uso de cannabis, ¿cierto?, al uso de droga, y los conceptos de bueno o malo, normalidad, normalidad, beneficioso o problemático. Desde ahí es importante plantear entonces, ¿será posible el uso de cannabis en patologías de salud mental? Y un tema que no hay que evitar y que tiene que ver, sobre todo los que trabajamos en el área de la salud mental, es la relación intrínseca que hacemos entre la relación de cannabis y trastornos mentales severos. En general, durante mucho tiempo hemos construido el hecho de que el consumo de cannabis aumenta la esquizofrenia, aumenta la aparición de consumo problemático de otras drogas, afecta a la aparición de episodios psicóticos, etc. Sin embargo, no es tan fácil definir las enfermedades mentales y ni siquiera desde un punto de vista científico sabemos la etiología en general de las distintas enfermedades. Por eso también es muy difícil hoy en día hacer modificaciones o incorporar fármacos, por ejemplo, a las personas que presentan trastornos de salud mental. De hecho, ni la empresas farmacológicas durante los últimos 30 años han podido hacer una nueva molécula para trabajar en ámbitos de salud mental. ¿Ya? Entonces, las enfermedades mentales son entidades clínicas complejas y reducirlas a los eventuales efectos de una sustancia psicoactiva puede estar cegándonos a su comprensión más profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hacer una causalidad entre el uso de cannabis y la aparición de trastornos mentales o enfermedad mental, porque definir una enfermedad es mucho más complejo y abarca muchos otros factores del espectro de una persona. Sin embargo, una cosa que tenemos que reconocer y no podemos obviar es que el principal efecto secundario, o podríamos decir el mayor riesgo, depende de dónde se evalúa, del uso de cannabis, es de tipo psicológico. ¿Qué quiere decir? Y también ahí está su fuente de posible objetivo terapéutico en el ámbito de salud mental, que tiene que ver con un efecto importante, aparte de la disminución de ciertos síntomas, tiene que ver con el efecto psicológico de esta sustancia. Como una forma de reforzar la idea, si nos vamos a los manuales diagnósticos, en general definir una enfermedad, ¿cierto?, tiene que ver con un montón de otros aspectos, como la alteración neurobiológica, las afecciones de pensamiento, los estados de ánimo y comportamiento, ¿verdad? Lo físico, lo cognitivo y lo emocional, y desde un punto de vista más social tiene que ver con la alteración en las relaciones de la vida íntima, familiares, laborales y sociales. Por supuesto, la persona presenta sentimientos de abandono, ¿cierto? Sufrimiento, se asocia a un contexto de vulnerabilidad, hay un aislamiento y un quiebre con su comunidad. ¿Por qué planteo esto como un reforzamiento? De esa forma podemos decir que un trastorno se presenta como una enfermedad en una persona. Por lo tanto, decir que una sustancia como la cannabis es la precursora de una enfermedad, la verdad resulta un poco alejado de la realidad o cómo podríamos definir estas comportamientos. Bueno, principalmente ahora nos vamos a centrar en lo que significa por qué la cannabis sería de utilidad o por qué la cannabis podría ser una herramienta del trabajo terapéutico o clínico o farmacológico. Y es principalmente porque tenemos un sistema llamado endocannabinoide, que es un sistema fisiológico encargado de la regulación. Y eso es súper importante y se relaciona con el equilibrio. De alguna forma, el sistema endocannabinoide cumple una función de mantener el equilibrio en el organismo.
Y eso también, si lo extrapolamos a salud mental, es un término que siempre buscamos, ¿verdad? Siempre buscamos cómo mantener el equilibrio, cómo buscamos el equilibrio en la vida, por lo tanto hay cierta similitud en que este sistema podría relacionarse con los ámbitos de salud mental. Es un sistema complejo y que seguramente los otros webinars de la Fundación lo han revisado con más detención, como mis compañeros de la Fundación lo han explicado de manera muy pedagógica y adecuada a este tema. En humanos, el sistema endocannabinoide está presente en casi todos los tejidos, y eso es bien relevante, porque si está presente en casi todos los tejidos, de alguna forma cumple una función biológica. No necesariamente, y en los años 90, cuando el doctor Mechulán descubre, ¿cierto?, de alguna forma el THC, por ejemplo, o lo aísla en el laboratorio, y se da cuenta de que tenemos receptores cannabinoides, no será necesariamente para poder disfrutar de los efectos psicoactivos que genera la planta, sino también se abre un punto terapéutico de que quizá a través de la modificación o a través de la alteración de este sistema endocannabinoide podemos modular los sistemas fisiológicos de nuestro organismo. Y ahí pueden ver en la lámina que tenemos receptores, por ejemplo, CB1, CB2 en distintas partes de nuestro organismo, como también AMPA. Y de alguna forma ciertos cannabinoides se acoplan de mejor manera a CB1, por ejemplo, como el THC, y podríamos decir, aunque sabemos que esto está en estudio y cada vez va saliendo más información nueva, que el CB2 podría ser más beneficioso, por ejemplo, para el CBD. ¿Qué es lo que pasa entonces de alguna forma cuando hay una falla en el componente del sistema endocannabinoide? Una deficiencia clínica de este sistema podría ser la aparición de la manifestación de enfermedades. Entonces, cuando este sistema de alguna forma se desregula, de alguna forma habría la manifestación de estas enfermedades. ¿Ya? Y Ethan Russo, un investigador muy destacado y que ha aportado mucho al desarrollo y a la investigación científica del cannabis, del sistema endocannabinoide, plantea que esta deficiencia clínica estaría relacionada con las siguientes enfermedades, como por ejemplo la migraña, la fibromialgia, el síndrome idiopático de Bowel, el dolor fantasma, y más allá que ustedes pueden tener acceso a la presentación, me voy a referir principalmente a las que están relacionadas con salud mental. Por ejemplo, con la ansiedad asociada a la abstinencia, al consumo de sustancias, al estrés postraumático, al desorden bipolar, a los desórdenes alimenticios, a la epilepsia, que si bien no es una enfermedad quizás meramente psicológica, también está relacionada, ¿cierto?, con un problema que acarrea más allá de la propia enfermedad y que afecta al grupo familiar completo, alterando la calidad de vida de las personas, la esclerosis múltiple también, la anorexia por VIH, etc. Por lo tanto, de alguna forma, lo que plantea el Russo es que estas enfermedades podrían tener un potencial terapéutico si nosotros podemos incorporar de alguna forma cannabinoide a regular este sistema que se encuentra con deficiencia clínica. ¿Cómo funciona la cannabis? Hay distintas formas en cómo funciona la cannabis en nuestro organismo. Tenemos nuestro propio sistema endocannabinoide que de alguna forma se autorregula o funciona a demanda, que quiere decir que cuando nuestro organismo se desregula, el propio sistema endocannabinoide de alguna forma reacciona rápidamente y busca la regulación. También tenemos la incorporación de fitocannabinoides. ¿Qué significa esto? Son los cannabinoides que se encuentran en la planta. ¿Ya? Y esto también es importante porque en la planta no solamente vamos a encontrar cannabinoides, sino también terpenos y flavonoides que últimamente se han encontrado investigaciones que también aportan a la modificación o a la regulación de este sistema endocannabinoide. Y también tenemos los cannabinoides sintéticos, que son los que se realizan en laboratorio. Qué importante también de estos cannabinoides sintéticos, cuando uno revisa la literatura y la investigación, hay que, principalmente la investigación en cannabis tiene que ver con cannabis sintético. ¿Ya? Y eso es importante porque en general el cannabis sintético no funciona igual que los fitocannabinoides presentes en la planta, porque la planta tiene muchos otros elementos que hacen mucho más rico de alguna forma el aporte terapéutico, lo que es conocido como el efecto séquito. Entonces, estas tres formas de cómo funciona de alguna forma nuestro sistema endocannabinoide tiene que ver a través de estos receptores, ¿cierto? A través de este sistema endocannabinoide para mantener la homeostasis. En ámbitos del manejo de estado de ánimo, por ejemplo, el sistema endocannabinoide es un importante modulador del ánimo, en particular debido a su participación en actividad de la amígdala, estructura cerebral relacionada con el procesamiento del miedo y emociones relacionadas a una experiencia traumática. Estos conceptos como el miedo y las emociones relacionadas a una experiencia traumática
son muy recurrentes y muy repetitivas, independiente del diagnóstico que presenten en ámbitos de salud mental. O sea, el miedo es un sentimiento humano, por supuesto, que está presente en todas las personas, pero en general en las personas que presentan trastornos o enfermedades mentales aumenta. En consonancia con esta evidencia, ¿cierto? Porque desde un punto de vista más de investigación, de funcionamiento fisiológico o biológico, se describe que usuarios crónicos de cannabis, por ejemplo, usuarios crónicos quiere decir, por ejemplo, usuarios usuales o diarios de cannabis, presentan un comportamiento social destacado, particularmente bajo los efectos psicoactivos del delta 9 THC. ¿A qué se refiere con destacado? Que en general los usuarios cuando se encuentran bajo el efecto de la cannabis, el gran porcentaje, por supuesto siempre hay excepción, en general su comportamiento es más adecuado socialmente, por ejemplo, si los comparamos con otras sustancias como el alcohol, etc. Lo que de alguna forma se correlaciona y que podría ser de utilidad en el ámbito del estado de ánimo. La participación y la señalización del sistema endocannabinoide, por ejemplo, en trastornos ansiosos y depresivos, podría relacionarse en que ayudaría y contribuiría a la regulación de habilidades afectivas y un amplio espectro de modulación de sociabilidad, ¿ya? El THC, y eso también es importante, que en general o últimamente se ha descrito que el CBD tiene una utilidad médica y el THC no sería algo médico, ¿ya? De alguna forma definimos como no es psicoactivo, entre comillas, el CBD, tendría menos o mayor impacto en la salud. El THC también tiene un impacto en la salud, también tiene un impacto en el sistema endocannabinoide y también puede ayudar a mejorar estados de salud o enfermedad. Esta investigación, también que ustedes la pueden revisar, ahí está la cita también, es de donde también nace el interés y la utilidad que últimamente también se están desarrollando estudios respecto al trastorno del espectro autista, ¿ya? Sobre todo en la modulación de la sociabilidad, un aspecto que en el trastorno del espectro autista está muy disminuida desde el punto de vista social, por supuesto, definido como normalidad y anormalidad. También el sistema endocannabinoide juega importante en el control de las emociones y su desregulación, por supuesto, ¿cierto? Al ser un sistema que trabaja con la regulación o la homeostasis, por supuesto que esto va a afectar los estados de ánimo. Ha sido implicado en varios trastornos psiquiátricos. La razón más común de autorreporte, quiere decir qué dicen las personas respecto a por qué usan cannabis, independiente si ha sido indicado médicamente o no, tiene que ver con su capacidad para reducir los sentimientos de estrés, tensión y ansiedad. Nuevamente se repiten términos que si bien son síntomas, están presentes en la mayoría también de los trastornos de salud mental, sobre todo el estrés. Y sabemos que el estrés produce generalmente daño cerebral, cuando es permanente en el tiempo. También tenemos receptores que influyen en el apetito, la memoria, la sensación del dolor y estados de ánimo. Y por supuesto se relaciona, y una de las cosas que vamos a revisar más adelante tiene que ver con, ¿cierto?, con uno de los riesgos del uso de cannabis, por ejemplo, con el tema de la memoria, o sea, que altera la memoria de trabajo. Sin embargo, por ejemplo, en un trastorno de estrés postraumático, a lo mejor alterar la memoria puede ser beneficioso para un estado de enfermedad. Desde ahí su utilidad clínica. El apetito que tiene que ver, ¿cierto?, que se ha utilizado como coayudante en quimioterapia, en personas que presentan VIH, etc. Y el dolor. Y el dolor en general que está presente en casi todas las enfermedades. Y el dolor es subjetivo. Y de ahí también la dificultad para poder medir el dolor. De ahí también cómo la cannabis ha sido utilizada por las personas que presentan enfermedad, ha sido de alguna forma a través de la modulación del dolor. Y ni siquiera con la disminución de la enfermedad, sino con una mejoría en la calidad de vida, que esto significa para una persona dejar de sentir dolor o mejorar sus relaciones interpersonales. Volviendo al sistema endocannabinoides, dependiendo de las células, la dosis y la situación en la que se encuentra el cuerpo, esta activación provoca cambio en las células que dan lugar a efectos fisiológicos, como por ejemplo la ansiedad, la euforia, el hambre, la reducción del dolor o relajación muscular, entre otros. La euforia, algo súper difícil de lograr con por ejemplo, los antidepresivos en personas que se encuentran deprimidas. Por lo tanto, ahí el potencial del cannabis puede ser de mucha utilidad. Otros trabajos reportan alivio de síntomas de irritabilidad e impulsividad, ¿verdad?, en usuarios crónicos de cannabis. De hecho, el año 2004, el doctor Ethan Russo incluye las condiciones asociadas a trastorno del ánimo como la impulsividad, irritabilidad, depresión y ansiedad en un grupo de lista de la deficiencia clínica del sistema endocannabinoide, como lo revisábamos anteriormente. Por ejemplo, de mi experiencia en trabajo con población penitenciaria que se encuentra en reclusión o que está con problemas con la ley, en general el uso
cotidiano y común de la cannabis tiene que ver con que disminuye sus conflictos, disminuye la sensación de irritabilidad, por lo tanto van a pelear menos en sus casas, con sus parejas, con sus familias, y de alguna forma las personas van aprendiendo a utilizar sin tener conocimientos previos ni científicos de la planta, pero que de alguna forma la utilizan, ¿cierto? Y sería como de un concepto que vamos a hablar más adelante de la autoatención que hacemos las personas de nuestro estado emocional. También es importante que el uso de cannabis puede ser utilizada como terapia de reemplazo en consumo problemático de otras sustancias psicoactivas. Por ejemplo, en Estados Unidos hoy día tenemos un problema con el consumo de opioides, donde hay harta mortandad asociada. Y en ciertos estados donde está regulada, por ejemplo, el cannabis recreativo, hay una menor disminución, perdón, hay una menor problema asociado al opioide. Y eso tiene que ver con que el cannabis ayuda a, de alguna forma, a disminuir los efectos intensos, por ejemplo, de una sustancia más problemática, ya que, por ejemplo, disminuye los deseos intensos del consumo de sustancias más perjudiciales, por ejemplo, en el caso de Chile, como puede ser como la pasta base de cocaína, facilita o como un inductor del sueño, reduce los síntomas de ansiedad, favorece la disminución de síntomas adversos del síndrome de abstinencia. Y los policonsumidores de sustancias señalan que el consumo de cannabis facilita el autocontrol. Todos estos elementos de las personas que han trabajado en consumos problemáticos de sustancias en centros saben que están presentes en las personas. Por lo tanto, a veces hacer una interrupción de un consumo de años de una sustancia perjudicial puede resultar mucho más doloroso y mucho más problemático en una persona que a lo mejor utilizar el cannabis que le pueda permitir un alivio en este proceso de abstinencia y que pueda llevar a cabo o mejorar el proceso de intervención o terapéutico que se lleva con las personas. Por ejemplo, se podría emplear con adolescentes o adultos consumidores problemáticos de pasta base, sin efectos secundarios significativos, porque eso tiene de alguna forma desfavorable la cannabis. La cannabis en general es una sustancia segura en relación a otras sustancias, otras drogas que se utilizan en terapia. Y por supuesto que tiene que ir incorporado también desde un modelo de reducción de daño y un abordaje biopsicosocial para que tenga sentido también la incorporación como terapia. No basta con la incorporación de una sustancia para aliviar el malestar o el problema de una persona. Y eso también tiene que ver con lo que comentaba al principio de una mirada más comunitaria, más colectiva de lo que significa la salud. ¿Qué otras consideraciones relevantes son importantes de considerar en el estado de salud de enfermedades cuando utilizamos cannabis? Tiene que ver, por ejemplo, con la edad y el estado de salud. No es lo mismo incorporar cannabis, ¿cierto?, en una edad temprana del desarrollo, en una edad media, en una edad de adulta más tardía. Porque la plasticidad durante el desarrollo es siempre igual, por supuesto que no, ¿cierto? En la etapa del desarrollo, de alguna forma tratamos de evitar situaciones, sustancias, cualquier cosa que pueda alterar el desarrollo cerebral. Por lo mismo, al incorporar cannabis debería ser utilizado, por ejemplo, ante alguna presencia de alguna enfermedad y tendría mucho más sentido que utilizarla simplemente por algún interés. ¿Afecta la sustancia de la misma forma durante el estadio evolutivo? Por supuesto que no, ¿cierto? Y eso también es importante de considerar al momento de administrar una terapia canábica. Y algo que tiene la terapia canábica que es importante para las personas que estén interesadas de aplicar tiene que ver con la situación personal. Esto es caso a caso. No existe una terapia estandarizada o establecida que pueda ayudar. Sobre todo sabemos la complejidad que significan los problemas de salud mental. También la cannabis puede ser de mucha utilidad, como también puede ser muchas veces más perjudicial para algunas personas. Más allá de que, por ejemplo, mejore o alivie ciertos síntomas. El ejemplo que nos ha pasado, por ejemplo, como el trabajo de la fundación, es que en personas, por ejemplo, en donde la familia es muy conservadora o va a generar conflictos permanentes el hecho de que una persona o un miembro de la familia use cannabis por los sesgos morales que tiene el grupo familiar, quizás no es tan conveniente que utilice cannabis más allá de los beneficios que esta terapia le implica. Porque muchas veces este problema o este conflicto con las relaciones interpersonales puede hacer mucho más daño que la enfermedad misma antes de utilizar la terapia canábica. Bueno, algún tema que también siempre es recurrente que tiene que ver con el discurso político, el discurso público, también cuando hablamos de regular una sustancia como el cannabis, tiene que ver, por ejemplo, con los adolescentes. ¿Qué pasa con los menores cuando se legaliza el uso medicinal? ¿Aumenta el consumo? ¿Vamos a estar facilitando o haciendo que los adolescentes consuman de forma más problemática, etcétera? Bueno,
Aquí tenemos que revisar un poco qué es lo que ha pasado. De alguna forma, Estados Unidos, si bien es el impulsor de la prohibición, la mayoría de los estados tienen alguna regulación del cannabis en diferentes aspectos, algunos recreativos, otros medicinal, y algunos tienen todos los niveles de regulación. Entonces, por ejemplo, se hizo un estudio respecto a qué ocurría con el consumo adolescente antes de la regulación y después de la regulación, respecto a diferentes edades. Y en general el cambio no es significativo, no hay un aumento significativo en general posterior a la regulación del cannabis. Y eso es muy interesante porque en general se cae este discurso un poco que la regulación de la sustancia va a hacer que sea más fácil acceso. Es más, quizás cuando se regula una sustancia, quizás en los primeros meses hay una cierta, de alguna forma, como no sé si vieron, por ejemplo, cuando pasó la regulación en Uruguay, había filas de gente esperando en la farmacia para acceder a la cannabis. Sin embargo, después eso fue dejando de ocurrir porque la expectativa, por supuesto, ante un fenómeno nuevo, social, hace cambio, pero sin embargo en el tiempo se estabiliza. Y en general ha pasado, por ejemplo, en la Unión Europea, los países que tienen regulada la cannabis tienen un consumo menor en los adolescentes que los países que tienen medidas más prohibicionistas de la regulación del cannabis. ¿Qué es importante respecto al consumo problemático de cannabis? Porque el consumo no sería un problema y ese es un concepto que también tenemos que ir incorporando. El consumo o uso de una sustancia no es igual a un problema. Sin embargo, definir como un consumo problemático sí podríamos estar diciendo que afecta a la población. Entonces, por ejemplo, la prevalencia de consumo disminuye, ¿ya? Eso es súper importante. La prevalencia del consumo problemático de cannabis disminuye significativamente, casi un punto, ¿ya? La prevalencia del consumo de cannabis no alcanza a disminuir tanto, pero sin embargo la del consumo problemático sí disminuye más significativamente y la del consumo y el impacto del consumo problemático de cannabis también disminuye. Ahora, un tema también importante de considerar qué pasa con los cannabis con comorbilidad, que significa que asociada a otras problemáticas o a otras patologías, también se presenta una disminución. ¿Ya? Y eso es un punto importante de una regulación. O sea, pareciera que hay hartos elementos que pueden estar relacionados. No necesariamente una regulación de una ley hace cambio en las conductas de las personas. ¿Ya? Y eso también es importante de analizar como el fenómeno. Y hay hartas conversaciones, hay hartas miradas, como por ejemplo que para los adolescentes una sustancia que esté regulada ya no es tan atractiva como una ilegal. Que por ejemplo mi abuelito, mi abuelita use cannabis, a lo mejor va a hacer que yo no tenga tanto interés en utilizar cannabis. Eso es como un aspecto más subjetivo, más social, que puede impactar cuando ocurre una regulación. ¿Ya? ¿Qué otros factores son importantes considerar? Las etapas tempranas del desarrollo, como lo dijimos, por supuesto que queremos evitar alteraciones en el desarrollo temprano, ¿cierto?, de las personas. Sin embargo, no podemos desconocer que la adolescencia es una etapa de exploración. Por lo tanto, el tener una explotación relacionada al uso de sustancias tampoco está tan esperado del estadio normativo de la adolescencia. Perdón. Y eso también hay que considerar. Ahora, por supuesto que es distinto, por ejemplo, cuando hablamos de una mayor frecuencia del mismo. O sea, una persona que utiliza diariamente, cotidianamente, de forma más compulsiva una sustancia, por supuesto que va a ser diferente a una persona que lo hace, por ejemplo, eventualmente, semanalmente o mensualmente. Las predisposiciones personales es un concepto muy utilizado, ¿verdad?, en salud mental respecto a que va a influir la genética, ¿verdad?, en el desarrollo de una enfermedad. Y otro concepto importante es la ausencia de redes significativas, porque el consumo de una sustancia también está muy relacionada con el contexto social. Es diferente cuando yo la utilizo, ¿verdad?, para sentirme mejor, para pasarlo bien, a cuando yo la estoy utilizando para, por ejemplo, sentirme mejor porque tengo conflicto en mi entorno, porque no tengo apoyo familiar, porque estoy aislado, etc. Esas son variables muy importantes en el momento de que una persona, por ejemplo, hace una evaluación sin incorporar una terapia canábica o no. Y la inestabilidad emocional. Ese es un concepto que pueden ver en general en las redes sociales o de los programas de reducción de daños, que si una persona no se encuentra estable emocionalmente, no debería consumir sustancias. Quizás la cannabis no es una sustancia que altere tanto como a lo mejor el LSD, los hongos u otras sustancias. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad,
sí es importante incorporar cannabis, porque justamente lo que estamos tratando de buscar es modificar o volverla a regular o tratar de ver de qué forma esa inestabilidad emocional se puede regular o se puede modificar o puede generar una instancia para reflexionar, para conversar respecto a estos problemas. Entonces, ahí lo que vería siendo más adecuado que frente a un estado de inestabilidad emocional, es importante también en las redes, o sea, cómo yo lo voy a llevar a cabo, puede ser muy beneficioso el uso de esta planta. Por supuesto, también tenemos como efectos más farmacológicos que están descritos en el Manual de Salud Mental de Canadá. Ya Canadá es un país de alguna forma serio en ámbitos de salud pública, regulado en el 2018 la cannabis recreativa, hace muchos años atrás tiene también regulado el cannabis medicinal, y que de alguna forma plantean que existen ciertos efectos farmacológicos que se pueden presentar bajo el uso de la cannabis. Por ejemplo, en el sistema nervioso central sería como un depresor general, modorra, somnolencia. Claro, como un efecto más sedativo. En el ámbito cognitivo serían como pensamientos más fragmentados, disfunción mental, alteración de la memoria de trabajo, variación general del rendimiento, especialmente en tareas complejas y demandantes. Y eso también es importante en qué momento yo voy a incorporar la terapia canábica, ¿verdad? Depende de qué tarea yo voy a realizar, a lo mejor si trabajo en ciertos contextos, si tengo experiencia no con el uso de la cannabis anterior al tratamiento, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con la cannabis? En general los síntomas son mientras está el efecto de la sustancia, y una vez que esta sustancia de alguna forma deja el efecto en el organismo, esto vuelve a su funcionamiento normal. Como del aspecto psicológico, genera euforia, disforia, ansiedad, paranoia. ¿Ya? Y eso es bien importante. No confundir paranoia con psicosis. Si bien el siguiente enunciado dice precipitación o agravación de psicosis, eso está relacionado con las personas que presentan trastornos psicóticos o han tenido eventos psicóticos en su vida. ¿Por qué es importante diferenciar? Generalmente cuando uno ve, por ejemplo, los ingresos de urgencia que se utilizan por cannabis, uno de los diagnósticos más utilizados es psicosis por el uso de cannabinoides. Hay un estudio interesante en el Reino Unido que ha pasado por diferentes regulaciones de legalidad e ilegalidad del cannabis, que cuando la cannabis es ilegal, aumentan los diagnósticos de psicosis por cannabis, sin embargo, cuando se regula la cannabis, disminuye el ingreso y casi inexistente de psicosis por cannabis. Entonces, ahí nuevamente tenemos que el concepto social, las regulaciones, van a ser importantes al momento del diagnóstico mental. Entonces, el conocimiento que puedan tener los profesionales de la salud mental es importante. Y también es importante reconocer que los profesionales del área de la salud mental no tienen formación en drogas, ¿ya? Y eso quizás cuesta reconocerlo porque tenemos asociado que las personas que trabajamos en salud mental tenemos mucho conocimiento de las drogas y en general no es tan fácil acceder a información alejada de sesgos morales. Quizá hoy en día, ya durante los últimos 10 años, ha mejorado la calidad de los cursos, de los diplomados, sin embargo, nos falta mucho. ¿Ya? En la alteración de la percepción, por ejemplo, intensificación de la percepción sensorial, hay una alteración del sentido del espacio y del tiempo, hay una confusión, hay una modificación en la interpretación y en el análisis. Y eso puede ser, más allá de la dualidad bueno-malo, puede ser interesante en el momento de que una persona se encuentre en un problema de salud, ¿verdad? Alterar la percepción puede hacer que yo pueda interpretar, pueda generar una reflexión distinta cuando yo no estoy bajo el efecto de esta sustancia, por lo tanto puede ser de mucha utilidad incorporarla. Síndrome de abstinencia, discutido en diferentes partes, no hay consenso respecto al síndrome de abstinencia de la cannabis, pero en general podríamos decir que se presenta a partir de las 24 horas de la interrupción del uso en usuarios crónicos, y eso es importante, no en un usuario casual, o sea, en un usuario que lleva bastante tiempo utilizando cannabis, se presentaría un síndrome de abstinencia, y que estaría caracterizado por la ansiedad, irritabilidad, disminución del apetito e insomnio, y a veces dolores musculares, estomacales de cabeza. ¿Ya? Muy parecido al síndrome de abstinencia del café. En general es similar. Incluso podríamos decirle que si estás en otros conflictos lo vaya a asociar a otras cosas y no a la interrupción del cannabis. ¿Ya? Eso es importante. Y mucho menor a muchas otras sustancias de uso farmacológico que utilizamos en el ámbito de la salud mental, como por ejemplo la benzodiazepina, los ansiolíticos, etc.
Que es importante también que la dosificación del cannabis es individuo dependiente, ¿ya? Su baja toxicidad se relaciona con un amplio rango terapéutico y eso es interesante, importante y repito lo que dije anteriormente, que tiene que ver que al momento de indicar o de acompañar una terapia canábica es importante la evaluación personal. Entonces, por ejemplo, para el dolor, podríamos decir que de dosis baja a medias podrían ser de utilidad importante. La epilepsia es importante considerar, ya que la epilepsia lo que queremos es disminuir la actividad cerebral. Habría que comenzar de terapias medias a altas, por supuesto, esto siempre acompañado del profesional, neurólogo, de quien acompaña el tratamiento. Independiente de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es importante informar. ¿Ya? El cáncer, por ejemplo, también tiene rangos más altos, depende del propósito de la terapia, ¿verdad? Los estudios ya avanzan hacia que el cannabis puede ayudar a la destrucción de células cancerígenas, por lo tanto es diferente lo que yo quiero lograr con la terapia canábica. Desde ahí también va a depender de qué tanta cantidad o en qué forma yo la voy a administrar. Y hay diferentes tipos de formas de administrar la cannabis, ¿cierto? Están las infusiones, que se vendrían siendo más suavecito, que generalmente las personas adultas mayores hacen mucha referencia a que se toman una agüita con hojitas de cannabis y sienten alivio. Ahí quizás podemos estar hablando de un efecto placebo también. Las tinturas, que son extractos de plantas. Hay diferentes formas de hacer las tinturas, por lo tanto también eso va a depender de cómo yo lo voy a administrar, y por supuesto los extractos concentrados, que son ya una forma de depuración, de obtener ciertos beneficios con la cannabis que tienen que tener ciertos objetivos claros para qué los voy a utilizar. Estamos hablando de situaciones de enfermedad, por supuesto que en general esto puede ser utilizado de forma recreativa, ¿ya? Y en ese sentido hay libertad respecto a cómo lo quieren utilizar. Yo estoy hablando principalmente del ámbito de salud y enfermedad. Y la inhalación de flotes de cannabis también es una forma terapéutica, porque también tenemos asociado que fumar, por supuesto que es tóxico, ¿verdad? Pero sin embargo existen los vaporizadores que nos permiten a través de la inhalación administrar cannabinoides a nuestro organismo con muy buena efectividad y eficacia, sobre todo por su rapidez. Es muy rápida la forma en cómo cuando yo administro mediante la inhalación al cannabis. Y segura, por supuesto. Y de ahí también en el ámbito de salud mental, por ejemplo, los trastornos del sueño, tendríamos como una dosis más baja a medias. En la depresión serían de medias a más alta, y la ansiedad más, por supuesto, porque lo que estoy buscando es tratar de bajar los niveles de estrés y de ansiedad. También es importante mencionar que así como a personas les disminuye la ansiedad del cannabis, hay otras personas que consumir cannabis le va a aumentar la ansiedad. Por eso es tan importante, y recalco que esto tiene que ser una evaluación muy personal, ¿ya? Y eso es bien relevante. ¿Cuáles son los mitos relacionados al uso de cannabis más utilizados? Por ejemplo, ¿produce adicción el cannabis o dependencia? La palabra adicción es un término que se utilizó primeramente, cuando uno revisa la historia, con el café. Ya eso en la época de los rusos, donde perseguían a las personas que usaban café, empezó a utilizarse el término adicción, y después con el alcohol. Ya eso como en el siglo XIX sería el café, que hoy día es como casi ilógico pensar que el café pudiese ser ilegal. Uno llega a una reunión en la mañana y lo primero que uno le ofrece en verdad es un cafecito. En algún momento fue ilegal. Así de interesante también tiene que ver con la historia, el contexto político, cómo se van regulando las sustancias, y que en algún momento de la historia son ilegales y que después pasan a ser legales, y que nadie cuestiona tampoco ya porque son legales. Bueno, volviendo al tema, si produce adicción el cannabis, en general es difícil determinar la adicción como una enfermedad cerebral, y eso es bien importante. O sea, la adicción sería como una conducta casi media bruta de una persona que, al ser expuesta en repetitiva forma a una sustancia, va a ser adicta. Sabemos que en general la adicción no podría definirse de esa forma. ¿Por qué? Por ejemplo, si el cannabis fuera lo que produciera la adicción, por ejemplo, los números de adicción en el mundo serían iguales, porque estaríamos hablando de la sustancia. Sin embargo, los distintos países tienen distintos niveles de adicción. Por lo tanto, el cannabis en general no es lo que produce la adicción, y sobre todo los que trabajamos en el ámbito de la psicología, sabemos que hay muchos otros factores que están involucrados y que están relacionados para determinar, y lo que hablamos hoy día, con un consumo problemático de sustancias. Por eso hablamos de eso. Y generalmente tiene que ver con muchos factores que van a hacer que una persona genere problemas relacionados al uso de esto. ¿Ya? Por eso hablamos de dependencia,
que no es un concepto menor, porque dependencia, por ejemplo, como los manuales diagnósticos, también está considerado como algo negativo. Sin embargo, si lo extrapolamos a otras cosas, y también la adicción, que como para corroborar la otra información, hay adicción al juego, ¿verdad? A relaciones, etcétera. Por lo tanto, decir que la adicción es propia de una sustancia también es un poco egoísta de alguna forma teórica plantearla así. La dependencia es una situación que se puede dar casi como inherente al ser humano. O sea, las personas somos dependientes a nuestro entorno, somos dependientes a nuestros afectos, somos dependientes a la alimentación, somos dependientes a nuestras relaciones afectivas, somos dependientes a nuestros sistemas laborales, que es lo que pasa hoy día en el contexto de pandemia, nos modifican un poco ciertos patrones conductuales, nos dicen que no podamos salir y podríamos decir que genera un síndrome de abstinencia. Quizás estoy exagerando, pero de alguna forma los cambios generan alteraciones en las personas. Y por supuesto que podemos establecer una relación de dependencia con una sustancia. Por supuesto que la podemos establecer. Ahora, evaluar que esa dependencia va a generar o es igual a algo negativo, también tenemos que evaluarlo caso a caso. Si esa dependencia a lo mejor va a generar un impacto en la calidad de vida y va a hacer que esta persona o una persona se sienta mejor, quizás tenemos que evaluar qué tan perjudicial o beneficiosa puede ser una dependencia. La muerte neuronal, otro mito relacionado al uso de cannabis, tiene que ver con estudios de los años 60 en general que se le administraban cantidades que ningún ser humano, por supuesto en laboratorio, generalmente a ratones, ¿verdad? En general, la muerte neuronal viene de un estudio en donde se aplicaba vía con mascarilla, cantidades altísimas de cannabis, y lo más probable es que eso, que haya estado con una mascarilla un ratón, lo más probable es que tiene que haber sido con la combustión, que se haya habido muerte neuronal. Pero en general no existe ninguna asociación hoy en día entre el uso de cannabis y muerte neuronal. Ya eso es bien importante aclarar. Todo lo contrario, tenemos en general lo que se está estudiando es que un neuromodulador, la cannabis puede ayudar a fomentar ciertas conexiones, cierta actividad cerebral. Por lo tanto, lo que sí podemos decir, incluso pueden irse desde las investigaciones más duras de la ciencia, que no existe muerte neuronal asociada al uso de cannabis. El aumento de enfermedades mentales. También correlacionar el uso de una sustancia con enfermedades mentales también es bien egoísta. En general no se puede decir que A más B da como resultado una enfermedad mental. Por supuesto que si hay muchas variables y a lo mejor una persona se encuentra en un estado de salud mental alterado, en un contexto familiar adverso, en un contexto social en donde hay mucha vulnerabilidad, sobre todo en la realidad chilena, ¿verdad? Donde nosotros encontramos la segmentación social que existe, por supuesto que el uso no solo de cannabis, de cualquier sustancia puede asociarse a la aparición de muchos otros problemas y por supuesto desencadenar una enfermedad mental, ¿ya? Sin embargo, lo más probable es que una persona a lo mejor ya presente ansiedad, ya presente depresión anteriormente al uso de cannabis. Por lo tanto, hacer esa correlación, la verdad, si bien es el término más discutido y podemos conversar respecto a eso y vamos a encontrar diferentes miradas, en general las cosas no funcionan causa-efecto. Fracaso escolar. Es lo mismo. Estos son intentos y estos mitos son intentos de posicionar desde el discurso totalmente moralista, porque cuando uno revisa la prohibición hay muy pocos argumentos médicos, biológicos o de salud respecto a la prohibición, no se sustentan. O sea, el fracaso escolar puede estar mucho más relacionado con la carencia afectiva que puede tener una persona en su hogar, más que con el uso de alguna sustancia. ¿Es la puerta de entrada a otras drogas? La escalada de las drogas es totalmente lo contrario. Hoy en día se está utilizando la cannabis para la salida de drogas más pesadas. O sea, y también tiene que ver con este marketing, con este discurso para establecer un daño, una causalidad entre droga, fatalidad, estigma social, delito. Conceptos que se van repitiendo en el discurso público y que hacen creer de alguna forma esta construcción de que puede ser que el uso de sustancias es una escalada, ¿ya? Otro mito es que no existe evidencia científica suficiente para que hable el uso de cannabis. En general la cannabis ha sido, si bien quizás ensayos clínicos para enfermedades particulares, por supuesto que hay algunas más estudiadas que otras, creo que la cannabis puede tener mucho más estudio que fármacos muy conocidos, ¿ya? Entonces hay mucha evidencia científica y es importante, como lo que dije anteriormente, ojo al revisar la evidencia científica porque hay distintos tipos de evidencia científica, es distinto a extrapolarlo un estudio en animales que extrapolarlo al comportamiento humano, por lo tanto también hay que tener un criterio crítico al momento de analizar esta evidencia científica.
Bueno, el uso de drogas, ¿cierto? Porque la cannabis es una droga, ya si viene de una planta también está definido, podemos también, es un término discutible porque la droga también tiene una definición media peyorativa. ¿Podría ser posible cuando tengo una enfermedad? Y tenemos que remitirlo a cómo podemos evaluar el daño que ejerce una droga, ¿ya? ¿Cómo podemos medir? Y David Nutt, un investigador del Reino Unido, en algún momento fue asesor de las políticas de droga de este Reino Unido, hizo un estudio de cómo podíamos medir el daño que ejerce la droga. Y él hizo, de alguna forma, algo que anteriormente no se había hecho tan a cabalidad, que tiene que ver que para medir un daño en una sustancia no puedes medirlo solamente como la actividad cerebral, sino medir lo físico, lo psicológico, lo social, y de alguna forma, de todos estos aspectos podemos decir qué tanto daño van a ejercer la sustancia o la droga, ¿ya? Como multicriterios de evaluación. De alguna forma como el concepto biopsicosocial, que hoy en día ¿cierto? Utilizamos tanto de cómo vamos evaluando, cómo hablamos del modelo de salud familiar, de que se supone que estamos dejando de ver al individuo como una persona aislada de su sistema, ¿verdad? También, por supuesto, para medir el daño que ejerce la droga, no solamente lo podemos atribuir al efecto, al aspecto más psíquico, sino también a lo relacionado. Y de ahí, por ejemplo, cuál es el daño real que genera el consumo de droga. Y en este gráfico ustedes pueden ver, de alguna forma, cuánto daño tiene el usuario en azul y cuánto daño tiene a los otros en rojo. Y en este estudio del año 2010, en base a este multicriterio, se evidencia que la droga más perjudicial es el alcohol, ¿ya? Y por supuesto el alcohol está relacionado con muchas otras daños colaterales, con violencia, violencia intrafamiliar, accidentes de auto, riña, de género, etc. ¿Ya? Es importante considerar eso. Ahora, pensar en prohibir el alcohol porque genera más daño también hoy día nos parecería algo absurdo. Y eso es súper importante, o sea, regular o no una sustancia no puede estar solamente dado o señalado por el efecto que esta va a generar. Y vemos la cannabis, una sustancia de término medio, ¿ya? Respecto al daño. Y vemos, por ejemplo, otra sustancia como el LSD, los hongos, de daño prácticamente ínfimo. Y en el imaginario social, estas son las sustancias que en general construimos como mayor daño. La droga, de alguna forma, es una sustancia que, con independencia de su finalidad, puede modificar una o más funciones una vez que es introducida en el organismo. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud y la rescato porque está bastante alejada de lo que puede ser prejuicio o perjuicios de esta. Y esta definición, otro autor que a mí me gusta mucho, que se llama Juan Carlos Bozo, psicofarmacólogo, psicólogo también español, investigador del Centro de Investigación ICER, plantea que los términos droga, fármaco y medicamento serían similares. Droga, por ejemplo, para referirse a una sustancia que se usa de forma recreacional y que no tiene utilidad médica conocida. Fármaco, para señalar a aquellos que están en fase de investigación que pueden o no tener un uso médico. Y medicamentos para indicar aquellas sustancias que tienen un uso médico reconocido. Porque es importante reconocer, como al principio les hablaba de la construcción de los discursos, ya tiene que ver que hasta los años, quizás inicio de los 90, empieza a incorporarse el término fármaco y las farmacias. Antes se llamaban droguerías. Y nadie tenía ningún problema en ir a comprar sus medicinas a las droguerías. Y importante porque eso también tiene que ver con un discurso comunicacional, de cómo las drogas fueron alejándose de los fármacos. Sin embargo, en general, si los vamos como al efecto propiamente tal, no hay mucha diferencia. Es relevante aclarar que cualquier droga constituye un potencial veneno y un potencial remedio, y que el hecho de ser nocivo o benéfica en cada caso depende exclusivamente de. Esta es una definición más sociológica de Antonio Escotado, del autor de la Historia General de las Drogas, y que plantea que, de alguna forma, una sustancia tiene que ver con la dosis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en medicina se utilizan dosis bastante bajas, pero la misma sustancia legal y prescrita médicamente, a lo mejor la dosis alta y puede ser mortal. Y por supuesto, esto lo extrapolamos también a sustancias ilegales, recalcando que en general la cannabis es una sustancia segura y que no hay datos de muerte asociada al uso de esta. Entonces dependería, por ejemplo, de la dosis, ¿ya? De la ocasión para la que se emplea, eso es importante, la pureza, ya que también tiene que ver con un tema de regulación y que hoy en día la obtención de sustancias ilegales tiene que ver con el tráfico, por lo tanto la adulteración de estas sustancias nos hacen alejar a veces de la droga que queremos obtener realmente. Las condiciones de acceso
y las pautas culturales de uso. Y eso también es súper importante. No es lo mismo hablar de cannabis en India, ¿cierto? En los estados más budistas, en donde la cannabis tiene un uso histórico, sacramental y espiritual milenario, que a lo mejor de cannabis en países como el nuestro. ¿Ya? Y eso también va a ser referencia y lleva de la mano asociado un estigma, etcétera, y una, de alguna forma, calificación de esta comportamiento. Y también hay otros conceptos que son en torno a las drogas que son relevantes de aclarar, como la tolerancia, ¿cierto? Esta aparece, por ejemplo, cuando tras un consumo regular, cada vez se necesita consumir una cantidad mayor para conseguir los efectos buscados. Algunas drogas generan dependencia, pero otras producen tolerancia sin provocar dependencia. ¿Por qué es importante este concepto? Que en general, cuando iniciamos una terapia, para los que trabajan, por supuesto, en el ámbito de salud mental, sabemos que se va aumentando la dosis, por ejemplo, de antidepresiva, ansiolítico, sedante, etcétera, para alcanzar el mismo efecto cuando se logró anteriormente. Sin embargo, con la cannabis tiene una particularidad: aunque se mantenga en la misma dosis, va a seguir existiendo el efecto terapéutico. No así el estar volado, ¿ya? Eso sí genera tolerancia. Sin embargo, la cannabis, no necesariamente al no generar esta sensación de alguna forma de estar volado, va a dejar de ejercer su efecto terapéutico. Y eso también tiene que ver con su sistema endocannabinoide. Y eso también es importante como para las terapias canábicas. O sea, no es necesario aumentar las dosis. Por supuesto que existen variedades de plantas, variedades de vías de administración o de formatos de cómo yo voy a incorporar, que hacen mucho más amigable la administración de esta sustancia. Las drogas, entonces, de alguna forma son sustancias, ¿cierto?, capaces de alterar el funcionamiento del sistema nervioso central y modificar una o varias funciones cognitivas. La atención, la memoria, la orientación espacio-temporal, la ejecución dual, la flexibilidad, la coordinación motriz, las emociones, y eso tiene que ver también con un concepto inmaterial, que también es súper importante, y es una diferencia relevante cuando hablamos de fármaco y cuando hablamos de cierta otra sustancia, en este caso la cannabis en una planta. Por lo tanto, hablar de emociones, en general, los fármacos de por sí no afectan las emociones. Sin embargo, algunas sustancias como la cannabis, los hongos, el LSD, sí afectan las emociones. Desde ahí también su utilidad terapéutica, ¿ya? Afectan la percepción, el razonamiento, la toma de decisiones. Por supuesto que si lo vemos de esto desde un punto de vista a lo mejor más bueno, malo o moral, podríamos decir, ¿cómo vamos a incorporar una sustancia que genera alteración en todos estos espacios de una persona? Sin embargo, cuando estamos en una situación, ¿cierto?, de enfermedad, sí es importante poder alterar esta de alguna forma, parte de nuestro sistema humano. También el consumo de drogas se puede relacionar con la diversión, ¿cierto?, vinculado a espacios placenteros de interacción social. El consumo se relaciona con evitar o mejorar una sensación displacentera, negativa, dolorosa. Está asociado a obtener un fin específico, un propósito, es decir, su consumo es funcional a algo. Y por supuesto también está relacionado con el desarrollo espiritual, con la búsqueda de sanación, con la exploración psíquica. O sea, el uso de drogas tiene una diversidad de usos que no se puede remitir solamente a que una persona quiere evadir o evitar su realidad con el consumo de una sustancia. En el aspecto más terapéutico, las sustancias psicoactivas, y voy a leer una definición, y desde ahí que su utilidad, por ejemplo, plantea: en poder afectar los ánimos mismos reside lo esencial de algunos fármacos. Él se referencia como a fármacos como a drogas, potenciando momentáneamente la serenidad, la energía y la percepción. Permite reducir del mismo modo la aflicción, la apatía y la rutina psíquica. Esto explica que desde el origen de los tiempos se haya considerado un don divino, de naturaleza fundamentalmente mágica. Desde los años 60 que comienza la prohibición, en general del ámbito terapéutico, principalmente los psicólogos, somos alejados un poco del uso de los fármacos y estamos remitidos principalmente a la psicoterapia, solamente como al lenguaje. Sin embargo, anterior a esta época, siempre participamos de alguna forma del uso de estas sustancias, porque son herramientas muy útiles para abordar el sufrimiento humano, para abordar el sufrimiento personal. Desde ahí también invito a los colegas o a las personas que trabajan en terapia a que vayan incorporando estas herramientas que pueden ser de mucha utilidad para la conversación, simplemente, ni siquiera que la pueden indicar porque da un poco de susto y se supone que los psicólogos no podemos involucrarnos, ¿cierto?, en la administración de fármacos, pero sí es importante que lo conozcamos. ¿Por qué es importante que lo conozcamos? Porque el motivo de que una persona consuma una sustancia no solamente está asociado a un síntoma,
está asociada a un motivo y les invito porque van a encontrar una interesante forma de relacionarse con las personas de manera muy distinta y puede ser mucho enriquecedor para una terapia. Otras cosas que se pueden hacer con por ejemplo, con la incorporación de la cannabis, por ejemplo, que permite centrarse en el presente. Entonces, pensemos en una persona que está con síntomas ansiosos y que a lo mejor llevamos un acompañamiento con una terapia canábica, podría facilitar este centrarse en el presente y abordar esas emociones, abordar esos sentimientos y podríamos trabajar en una deconstrucción, en resignificar ciertos episodios, por lo tanto puede ser de mucha utilidad. Por supuesto, también tiene que ver con otros síntomas como que siempre están presentes en salud mental, ¿cierto? Con facilitar la conciliación y mantención del sueño. Es importante dormir bien, ¿cierto? Es importante despertar bien, porque muchas veces utilizamos fármacos para dormir, como sedantes, como la quetiapina o benzodiazepina, pero a veces igual despertamos un poco medio sedosos. Y muchas veces la irritabilidad del otro día tiene que ver con este efecto farmacológico. Y ahí, ¿qué hacemos? Incorporamos otro fármaco para la irritabilidad. Y la cannabis, por ejemplo, disminuye la irritabilidad. Y ese es uno de los puntos enriquecedores de esta planta, que tiene muchos factores, muchos blancos terapéuticos. El efecto eufórico, ¿verdad? Es importante de repente sentir esa euforia que es perdida en las personas que mantienen estados alterados del ánimo. Aumenta el apetito, facilita el encuentro sexual. Y eso también es súper importante. Es a menudo y recurrente en terapia escuchar que las personas llevan por lo menos varios años de tratamiento con fármacos que disminuye la libido, disminuye el interés. Por supuesto, no solamente está asociado a los fármacos, también está asociado a las relaciones que establecen con su entorno. Pero si esta sustancia nos puede ayudar a lo mejor a facilitar esto desde el autoconocimiento personal y después, por ejemplo, extrapolarla a las relaciones que esta persona decida hacer, es interesante. El dolor emocional, ¿verdad? Porque es subjetivo. La percepción de bienestar, ya, la sensación de placer, qué importante nuevamente incorporar el placer tan alejado que lo tenemos desde el discurso, desde el área de la salud mental. Una vez estábamos en una mesa de discusión y una psiquiatra planteó cómo puede ser que las personas sientan placer o sientan bienestar con una sustancia. Eso es lo que queremos lograr, o sea, que las personas se sientan mejor, empiece a disfrutar, ¿cierto? Que se reconecte consigo mismo. Y desde ahí la terapia canábica puede ayudar mucho a este concepto. Por supuesto, y no olvidando que no va a ser solo la incorporación de la sustancia. ¿Cómo se diferencia o cómo podemos de alguna forma diferenciar las experiencias terapéuticas de las recreacionales? Yo, en mi opinión bien personal, creo que el uso recreacional también está muy relacionado con el uso espiritual y con el bienestar y con la búsqueda. Pero si de alguna forma queremos diferenciarlo, hay una definición que plantea que la relación que establece una persona con su estado modificado de conciencia, y en este caso las personas que trabajan acompañando esta terapia la ven como posibilidades terapéuticas y no tanto los efectos directos de la sustancia que se ingiere. ¿Qué quiere decir? Que más allá del efecto a lo mejor que me sienta eufórico, que me sienta menos ansioso, más relajado, quizás ese momento es importante para abordarlo y llevar a cabo un trabajo terapéutico. ¿Ya? Y eso sería como una diferencia, de alguna forma, si la queremos establecer, entre un trabajo terapéutico y algo más recreacional. Por supuesto que, ¿qué otro aspecto articula lo terapéutico? Porque no solamente lo tiene que ver con una persona que está al frente mío o que tenga ciertos conocimientos, ¿cierto? Tiene que ver con la fase o etapa en que se encuentra la persona, ¿cierto? Con los objetivos que nos planteamos la terapia, qué queremos lograr con esta terapia, ¿cierto? La cura, que es un concepto más antiguo, porque se supone que ese es el objetivo de asistir a una terapia, el terapeuta. Es importante qué visión tengo, si yo le estoy diciendo a la persona o tengo una visión moral, y si yo considero que fumar cannabis o usar cannabis está mal, por supuesto que en la terapia eso nunca va a ser algo beneficioso y va a hacer que el paciente lo omita, ¿ya? El vínculo terapeuta-usuario es algo cierto que todos los que trabajamos en lo terapéutico lo sabemos que es muy relevante. El lugar de trabajo no es lo mismo hacer una sesión, ¿cierto? En los sistemas públicos de salud clínico o privados que tienen un concepto bastante artificial de realidad que hacerlo en un contexto quizás asociado a la naturaleza, quizás asociado a un contexto en donde yo voy a recibir una terapia que va a incorporar el ambiente como algo relevante. Y las técnicas a utilizar, ¿cierto? Porque no solamente la cannabis se utiliza como planta en terapia, de hecho se utiliza bastante poco como terapia porque se utiliza más sintomáticamente. Pero desde mi punto de vista, la planta de cannabis es una planta maestra que podría articularse en lo terapéutico. Otros conceptos, autocultivo. ¿Podrá ser terapéutico el autocultivo? Y también hay una visión personal. La conexión con la tierra, la conexión con las plantas, la conexión con el poder preparar mi propia medicina
desde mi punto de vista, va a ser terapéutico. El hecho de que yo me dedique tiempo, que vaya conociendo una planta, tener la paciencia de crecimiento, de ir viendo qué le falta, ¿verdad? Quizás los que han cultivado y no solo cannabis y otras cosas saben lo que significa tener una planta. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el autocultivo es terapéutico. ¿Y por qué lo recalco? Porque cuando uno escucha el discurso, sobre todo de, por ejemplo, el otro día leí un discurso de la directora de la Universidad de Chile, una psiquiatra, ¿verdad?, en donde decía que la cannabis, ¿cierto?, no puede ser administrada por las propias personas. Las personas no pueden tener derecho a plantar sus plantas, porque eso no sería medicinal. Ahora, cuando hagamos un fármaco es distinto. Y eso también tiene que ver con el poder que durante los últimos años le hemos entregado incluso a los psicólogos, a los médicos, a los psiquiatras, a las médicas, ¿verdad? Respecto al bienestar, a la salud. La salud es personal. Y ahí hay un concepto bien interesante que tiene que ver con la autoatención, mal llamada automedicación. Desde el mundo médico, psicológico, formal, llamamos automedicación cuando una persona sin prescripción médica decide utilizar un fármaco o una sustancia para su bienestar. Sin embargo, hay otras miradas que lo llaman autoatención. ¿Y qué mejor que una persona se preocupe de su bienestar? ¿Qué mejor que una persona decida sentirse mejor en base a su propia experiencia o al conocimiento que tenga a su alrededor? Y eso de alguna forma es importante, la corresponsabilidad en salud, ¿verdad? Que tanto le exigimos a veces a los pacientes, sin embargo nos asustamos cuando una persona decide tomar sus propias decisiones y decide incorporar una sustancia o un fármaco por su cuenta. Calidad de vida y bienestar. Los estudios son bien interesantes, por ejemplo, en California, de los estudios de los dispensarios de cannabis, que en general, más allá de mejorar la situación de enfermedad, lo que hace mantener la terapia canábica tiene que ver con la calidad de vida, mejorar las relaciones sociales, mejorar, ¿cierto?, mi sensación de bienestar, aunque a lo mejor mi enfermedad no disminuya, por supuesto que va a impactar positivamente. Y eso es súper interesante porque ¿quién define la calidad de vida? Hoy en día definimos la calidad de vida nuevamente a través de los expertos, que nos dicen, ¿cierto? Hoy en día aliméntate sano, tienes que dormir tantas horas, tantos días de actividad deportiva, y seguimos de alguna forma formalizando el bienestar. Sin embargo, es la propia persona e incluso la ONU describe y la OMS describe que el bienestar personal no puede estar sujeto por una norma, no explícitamente así, pero de alguna forma lo que quiere decir es que cada persona va a definir de alguna forma el bienestar, ¿verdad? Y también lo que nos cuesta, por ejemplo, el mismo conflicto que tenemos con nuestros pueblos indígenas en nuestro país, tiene que ver también con no visualizar, no ver que el otro es importante y que puede decidir cómo llevar a cabo su proceso de bienestar. Bueno, y quiero terminar con recordar que la cannabis es una planta, y eso es súper importante. Traté de revisar desde el punto de vista más técnico, biológico, clínico, terapéutico, pues la cannabis es una planta milenaria que ha estado presente en la historia de la humanidad, y de alguna forma el hombre se la ha llevado a todas partes de donde la ha plantado. Y si ha utilizado esta planta, ha encontrado beneficios, ¿ya? Y eso es súper importante, porque la marihuana, quizás a veces ese concepto, incluso cuando hablamos de cannabis, ¿cierto? Parece que marihuana fuera más vulgar, eh, es algo que nos va a hacer una herramienta terapéutica en sí misma, ¿ya? Ahora, por supuesto que todas las consideraciones que hay que tener, enfermedad, edad, ciertas condiciones sociales, por supuesto que son importantes considerar. Pero propiamente tal, la planta es algo que está acompañando, ¿cierto? Que es importante y relevante para el desarrollo de una persona. Por lo tanto, no olvidar, no alejarse su visión, tanto profesionales como no profesionales, que la cannabis es una planta y desde ahí también que podemos encontrar muchos beneficios más allá de un alivio de un síntoma. Bueno, muchas gracias. Termino con la campaña Support Don Funich. Nosotros también tenemos un programa de reducción de daños que se llama Proyecto Epicuro, que en el webinar de reducción de daños van a conocer en mayor profundidad, y esta campaña tiene que ver con el apoyo y no castigue, que es dejar de criminalizar a los usuarios de sustancias, dar la atención y no vulnerar más su derecho humano. Así que ahora atento a todas las preguntas que quieran hacer. Con gusto, si puedo responder, lo Pueden vamos a... levantar la mano y les puedo desbloquear el micrófono o escribir acá en el chat y le podemos desbloquear el micrófono. ¿Alguna pregunta?
Impecable, dice Russo. Angélica Loyola pregunta qué pasa con una persona con depresión y que se vuelve adicta al uso de la cannabis, ¿cómo abordarla? Gracias. Angélica Loyola, si quiere Claro. Así, científicamente, si vamos como a evidencia dura, en depresión no hay mucho respecto, salvo cierta la regulación del estado de ánimo. Sin embargo, va a ser cómo vamos a evaluar la depresión también es importante. Ahora, el concepto adicto es algo que conversamos. Estamos hablando de una dependencia, a lo mejor la persona empezó a utilizar cannabis, se siente bien, y a lo mejor la persona está depresiva y tiene susto y piensa y correlaciona que el dejarle cannabis va a volver a estar al estado anterior, y eso es importante conversarlo con la persona. Aquí tiene susto, quizás recordemos que las personas con depresión tienen miedo a los cambios, por lo tanto, eso puede significar que si yo incorporé una sustancia y me alivió, me mejoró, quizás dejarla, y no solamente pasa con la cannabis, y recordar que muchas personas con trastornos de salud mental tienen mucho miedo a dejar los fármacos, los psicofármacos, y quizás va más allá de la sustancia. Te invito quizás a conversar y respecto a qué utilidad le está dando la persona la cannabis, más que a definirla como una adicción, porque si tú ya la defines como adicción, ya la clasificaste, ya la diagnosticaste y te vayas a centrar en que deje la cannabis de una u otra forma. Y a lo mejor no es necesario que la deje, a lo mejor que modere su uso, a lo mejor que baje los niveles de consumo, que se vuelva a reencantar. La cannabis tiene las vacaciones canábicas, que son importantes hacer en usuarios crónicos o que la utilizan todos los días. Tenemos otra pregunta de Seba. ¿Cómo se puede trabajar con cannabis para tratamiento en caso de adicción a pasta base y cocaína? Ya, es súper interesante. Es importante recalcar ahí que no puede ser, hay que evaluar el contexto. Ya las personas que en general presentan problemas de consumo de pasta base, lo primero hay que ver cómo puede acceder a cannabis. ¿Ya? Parece una respuesta medio lógica, pero es una de las primeras cosas que hay que ver. En general las personas con problemas de consumo de pasta base a veces tienen problemas legales, tienen conflictos familiares, ¿ya? O está la asociación que la droga es el problema. Por lo tanto, que si tú vas a plantear, por ejemplo, que use cannabis, puede generar rechazo en la familia, porque la familia puede pensar que estamos nuevamente frente al uso de otra droga problemática. Entonces, lo primero ahí que sería importante sería conversar y evaluar de alguna forma el caso, en qué contexto social se encuentra, en qué contexto familiar se encuentra. Ahora ya, si ese contexto lo despejamos y está la duda y puede utilizarla y tiene acceso a cannabis, ya es importante la mantención de la cannabis en el tiempo. ¿Ya? Y ojo con eso, porque eso también tiene que ver con cómo va a ser la mantención del tratamiento. Perdón. La cannabis en general, y también cómo vamos bajando el consumo de pasta base desde una estrategia de reducción de daño, sería no cortar o no interrumpir el consumo de pasta base de forma abrupta. ¿Qué quiere decir con eso? Que a lo mejor vamos a evaluar, ¿cierto? Los que trabajamos con personas de pasta base, preguntar directamente cuántos papelillos está consumiendo, por ejemplo, al día, y que se pongan una meta entre los dos de bajar los papelillos, y a lo mejor incorporar la cannabis más matutina en la mañana, y eso puede hacer disminuir el tiempo o retardar el inicio del uso de pasta base. Eso es súper importante, un buen coayudante. O sea, el uso de cannabis no necesariamente tiene que ser como un corte abrupto o un dejo instantáneo del uso de pasta base. Otra cosa importante es que a veces la gente que consume de forma crónica pasta base tiene susto a la marihuana, ¿ya? Y eso tiene que ver también con un tema de que la marihuana, ¿ya? De alguna forma hace otro proceso diferente a la pasta base, ya que está más asociada a la enajenación. La marihuana genera introspección, y en general esa introspección a muchos usuarios de pasta base les genera cierto rechazo, y es importante el acompañamiento. Ahora, como más, si quiere solamente como forma más técnica, es importante combinar. Puedes también decirle que a lo mejor no fume pasta base sola, que empiece a fumar marihuana con pasta base, también hace disminuir el síndrome de abstinencia de la pasta base, ya, y hace una retirada menos dolorosa. Con la cocaína también pasa lo mismo, quizás también no interrumpir de forma abrupta. Con la cocaína también ahí tiene que ver con otro contexto, porque en general el usuario de cocaína está asociado a una vida también distinta, de alto rendimiento, quizás más nocturna, pocas horas de sueño, y la cannabis genera los efectos contrarios. Entonces es importante evaluar la temporalidad, en qué momento, qué síntomas. Claramente la cannabis disminuye la irritabilidad, y eso es súper importante en un usuario de estimulante.
Y ahí ya tenía un ayudante importante. Si alguien quiere regular su sueño, también puede ser importante. Regular el apetito, un usuario de pasta base, también súper importante porque en general se disminuye. Tenemos otra pregunta de Russo. ¿Consideras que post pandemia ha aumentado la cantidad de consultantes con conflictos diagnosticados de ansiedad? Hay una, a ver, de mi experiencia así en los centros donde yo trabajo en general, lo que ha pasado podría ser varias variables. De alguna forma, el hecho de estar encerrado ha hecho que las personas, por ejemplo, si tienes conflicto con algún miembro de tu familia y por trabajo, por estudio, estaba ahí todo el día fuera de la casa y ahora tenés que estar encerrado, obviamente que eso va a generar un conflicto. Si hay problemas de otra índole, también dentro de los grupos familiares o con quienes vivas, también eso va a aumentar la ansiedad. Y que aumente la ansiedad en un contexto de pandemia también es esperable. O sea, ¿cómo no va a aumentar la ansiedad y el estrés si de alguna forma estás viendo en la noticia poco menos que si información dicotómica, por supuesto, ¿cierto? Porque nos dicen que no tenemos que salir, pero tenemos los centros comerciales abiertos, tenemos todo abierto. Entonces, quizás más que aumentar la ansiedad propiamente tal, quizás sí, como síntoma, pero creo que no va por ahí la respuesta ni la solución. ¿Ya? Esa es una opinión que quizás igual da para una reflexión más de otro tipo y quizás en estos momentos podemos conversarlo de otra forma. Tenemos más preguntas. A Lich pregunta, buenas noches desde Lima, Perú. Mucho gusto. Mi pregunta es si tenemos un episodio de depresión por pérdida de un familiar. Incorporamos el cannabis, pero es sabido que muchas veces el efecto del cannabis va de la mano con estado de ánimo de la persona. ¿Cómo modulas el efecto en ese caso? Ya. Voy a leer. Ahí está. Ali. Bueno, estoy leyendo nuevamente la pregunta, perdón. Ya. Sí, una interesante pregunta. Desde mi punto de vista, frente a la muerte y no solamente habría que evaluar el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la muerte del familiar? Desde mi punto de vista, durante los primeros 3 meses de la muerte de una pérdida de una persona significativa, quizás no es lo mejor incorporar una sustancia, ni psicofármaco, ni marihuana, salvo que la consumiera anterior a la muerte o de la persona. Es súper importante el tiempo. ¿Por qué? Porque la muerte nos genera un espacio de movilidad emocional. Entonces, la expresión de la tristeza muchas veces está muy evitada socialmente. Entonces, la gente teme mucho manifestar la tristeza. Y si la familia, por ejemplo, a veces pasa que no quiere ver a la persona que perdió llorar, cada vez que la vea llorar va a decirle que esté bien y eso va generando mayor ansiedad porque la persona se siente mal y no puede expresar esa emoción. Entonces, ahí quizás el tiempo es importante delimitar. Ahora, si a lo mejor ha pasado más de 6 meses, ahí sí sería quizás en qué momento, porque a lo mejor puede incorporar la cannabis a lo mejor en la noche, como para dormir, y a lo mejor eso no va a generar un efecto negativo quizás en el día, pero sí terapéutico. Y a lo mejor el que duerma mejor la persona va a hacer que esté más tranquila. Y ahí evaluando bien según la temporalidad en qué momento va a incorporar la cannabis. ¿Ya? Y como lo dije anteriormente, durante la presentación, es la inestabilidad emocional, quizás de una sustancia para uso recreativo, a lo mejor no va a ser tan aconsejada, porque a lo mejor si estoy en una fiesta y tengo pena y voy a consumir una sustancia que me va a abordar la pena, a lo mejor va a ser incómoda en su contexto. Pero si estoy en un contexto terapéutico o familiar protegido o de seres queridos y a lo mejor consumir una sustancia me va a hacer catarsis emocionalmente y yo tengo el entorno para contenerme, puede ser muy aliviador. Seguimos con otra pregunta. Tenemos a Fabiola Mendoza Riquelme. A tu opinión, ¿por qué a pesar de las múltiples investigaciones la cannabis aún no se considera parte del tratamiento en una enfermedad crónica como por ejemplo las neurodegenerativas? ¿Qué falta por hacer? Es que en general eso tiene que ver con regulaciones políticas y económicas. La regulación de un fármaco, de una sustancia, no solo responde a la salud enfermedad, y ese es un concepto que también creemos socialmente, que las cosas se regulan porque nos hacen bien o nos hacen mal.
y en general los fármacos y las sustancias no se regulan en base al bienestar de la población. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, la esclerosis múltiple, en varios países está regulado, ¿ya? Está regulado porque genera una disminución de ciertos síntomas asociados a esa enfermedad. Sin embargo, en Chile, en general, la salud no está centrada en el bienestar personal. Por lo tanto, hay que esperar cambios desde políticos, sociales. Por ejemplo, si nos toca un ministerio de salud a lo mejor más prosocial, a lo mejor se puede regular más rápidamente y aún así va a estar alejado a lo mejor incluso de la evidencia científica. ¿Ya? Las decisiones en salud no se toman en base al bienestar. Ahora bien, en Chile podemos hacerlo desde la regulación personal y eso es importante. O sea, una persona con una enfermedad neurodegenerativa puede llevar a cabo una terapia apoyándose en personas que realicen el acompañamiento. Otra pregunta de Patricio Puentes. Hola, tengo una Industrial Plant CBD, ratio CBD THC 2:1. La concentración en mi aceite es de BD de 20 miligramos ml y THC 8,5. Creo que esta que tienes que leerla para ver bien los... Sí, la estoy leyendo, gracias. Sí. Patricio, te voy a dar mi correo porque es una pregunta más específica y quizás la podemos conversar de esa forma. ¿Ya? Pero en general, hay nuevamente la misma respuesta es caso a caso. Nosotros tenemos personas que le dan a sus hijos con trastorno autista plantas balanceadas, más allá que rico el CBD también tiene que ver, ¿cierto?, con el miedo que tenemos con el efecto psicoactivo que produce el THC. Entonces, de alguna forma, yo me imagino que si tú ya tienes, no sé si la has administrado anteriormente, no sé qué efecto has observado en ese niño de 11 años. Entonces, la dosis, como yo lo mencioné, es dosis dependiente, no hay una dosis estandarizada. Y ahí la dosis va a depender de lo que yo quiero lograr. Entonces, le voy a dejar mi correo porque esa pregunta es como más específica para que lo conversemos. Pero en general, siguiendo los criterios, tendría que ser evaluar el impacto en esa persona de lo que le va a hacer la incorporación de cannabis, si ya la ha probado, qué has observado tú cuando la has dado en la tintura, y el gota a gota tiene que ver también con cómo llevaste a cabo la concentración de tu aceite, qué aceite utilizaste, cómo hiciste la descarboxilización, cómo hiciste todo ese proceso. Así que eso lo podemos conversar ahí más personal. Alejandra pregunta, ¿cuál sería la mejor utilización en autoagresiones y autoestimulaciones dañinas? Sí, en general, como evidencia, no existe evidencia respecto a eso. Y también quizás en qué contexto esa autoagresión se da, porque existe alguna patología, no sé, no sé a qué se refiere. Quizás si pudiese elaborarme un poco mejor la pregunta, más allá de darle una respuesta general. Le voy a Por favor. dar el audio a Alejandra para que pueda formular bien la pregunta, quizás hablada. Alejandra, te estoy dando micrófono. Me parece que no está. Pero sigamos, a lo mejor se va a conectar después. Después quizás se conecta. Bueno, tenemos a Javiera Quirós. No sé si aplica, pero ¿qué ocurre en casos de consumo de marihuana de personas con diferente capacidad intelectual? Espectro autista, discapacidad intelectual, aprendizaje limítrofe, etc. ¿Se recomienda otro tipo de terapia para cuadros ansiosos, por ejemplo? En general, lo que ocurre desde el sesgo moral, no se hace experimentación con personas con capacidad intelectual diferente. Y eso es tanto como se supone desde la protección para no vulnerar los derechos de esas personas, pero también de alguna forma no tenemos evidencia que podamos decir, y en general con cannabis en humano hay muy poca evidencia, salvo estudios de seguimiento, observacionales. ¿Ya? Entonces,
yo conozco personas con discapacidad intelectual que consumen marihuana. Ahora, hacerlo en un contexto de enfermedad, ¿para qué motivo? Si quiere mejorar el sueño, si quiere disminuir la agresión, quiere disminuir la irritabilidad, quiere disminuir la autoagresión que genera algunas discapacidades intelectuales, por supuesto que puede ser de utilidad. Que es importante también considerar qué otro fármaco está utilizando, porque muchas veces las discapacidades intelectuales están asociadas a muchos sedantes. Entonces, a veces la interacción de la cannabis con otros sedantes puede hacer que el niño esté más dormido. Entonces hay que nuevamente evaluar caso a caso, ya evaluar si la terapia canábica hay que evaluar riesgo-beneficio. ¿Qué beneficio versus qué riesgo? ¿Ya? ¿Y para qué en general? Otro objetivo. El espectro autista, como lo mencioné en la presentación, el espectro autista está siendo investigado por el uso de la cannabis y su beneficio en la conectividad. Entonces, en general, el ámbito social que está tan limitado, y digo limitado entre comillas, porque también tiene que ver con una visión que nosotros establecemos como normalidad y que queremos mejorar en los niños con autismo, eh, habría que modificar. Casos, hay caso a caso. Ya hay caso a caso, de hecho, te puedes escribir en nuestro correo, contacto@cienciascannabis.cl. Nosotros con la médica también de la fundación se está llevando un trabajo con mamás, con niños del espectro autista, ¿ya? Entonces sería importante que a lo mejor pudiésemos responder tus preguntas de mejor manera y ahí podemos hablar como más, de forma más tranquila y evaluar el caso. Les dejé escrito abajo el mail de contacto. Ya. Ya. Diego tiene otra pregunta. ¿Hay efectos nocivos en el desarrollo del niño si la madre, aún en periodo de lactancia, consume cannabis? Es una súper buena pregunta. No lo incorporé en la presentación porque, por suerte, la otro sábado la médica de nuestra fundación, Catalina, y con Jimena, van a realizar la charla de cannabis, lactancia y embarazo. ¿Ya? Ahora, como un antecedente, va a depender del tipo de uso, va a depender en qué momento lo hace, pero en general no hay evidencia de daño con el uso de cannabis ni en lactancia ni en embarazo. ¿Ya? Como que eso es importante de recalcar, pero por favor, ve la próxima webinar, que es el próximo sábado, y después queda grabado, te inscribes y te aseguro que todas tus dudas en ese aspecto van a ser resueltas. La última pregunta que nos queda, ¿existe evidencia de retardo del organismo y la eyaculación, así como ocurre con la sertralina, por ejemplo? Sí, como retardo en el organismo no lo había escuchado nunca, ¿ya? En general, lo que sí está, bueno, tenemos receptores cannabinoides en nuestro sistema reproductivo. Algo hace, ¿ya? Algo ahí, ¿ya? Antiguamente se decía que el uso de cannabis disminuía la tasa de testosterona, creo, en el hombre, por lo tanto, hacía como un efecto negativo. Hoy en día sabemos que no es así, están en estudios también, y a diferencia de la sertralina, no genera la disminución del apetito sexual, no disminuye la libido, eso sí lo sabemos, la sertralina sí disminuye la libido y se han encontrado estudios después de 6 meses de uso de la sertralina con una disminución de la libido. No así con la cannabis, de hecho la cannabis en general de uso popular, sin ser peyorativo, porque popular es algo real, válido, de que la cannabis facilita el encuentro sexual y en general más que retardar el orgasmo, a lo mejor lo que hace al aumentar tu percepción vaya a tener una experiencia más significativa, más rica desde lo sensorial. Creo que no quedan más preguntas, así que podemos dar por finalizada ya el webinar. Muchas gracias a todos y a todas que se conectaron. Voy a dejar escritas las páginas abajo para que puedan seguirnos y los dejo invitados para el próximo webinar del sábado, que se va a tratar de embarazo y lactancia y dictado por Catalina Verdugo. Los dejo todos invitados y les llegará la invitación vía mail y invitación de Google Calendar para aquellos que quieran. Gracias a todos por asistir. Saludos.